Bienvenido a una lección sobre cómo comparar la resta y la suma de enteros con chips enteros. Para la revisión, un chip positivo es igual a 1 positivo. Un chip negativo es igual a negativo 1. Por ejemplo, dos chips positivos son iguales. Positivo 2. Tres chips negativos es igual a negativo 3. Un chip positivo y un chip negativo juntos se combinan y simplifican a 0. Cada problema de resta tiene un problema de suma equivalente. Cuando se trabaja con enteros, restar un entero es equivalente a sumar lo opuesto. En esta lección usaremos chips enteros para mostrar que restar un entero positivo es equivalente a sumar un negativo entero. O más específicamente, a menos b es igual a más negativo b. En una lección diferente, mostramos que restar un entero negativo es equivalente a sumar un entero positivo o a menos negativo b es igual a más b. Veamos nuestro primer ejemplo. Usemos chips enteros para mostrar que 6 menos positivo 2 es equivalente a 6 más negativo 2. En ambos casos comenzamos con 6 fichas positivas para representar positivo 6. Para 6 menos positivo 2, queremos eliminar o llevar a positivo chips y para 6 más negativo 2 queremos agregar 2 chips negativos. Entonces, para 6 menos positivo 2, eliminaremos estos 2 chips positivos y para 6 más 2 negativos. Aquí están los 2 chips negativos que agregamos. Recuerde que cada chip positivo y negativo se combinan y simplifican a 0. Entonces, estos 2 chips positivos y 2 negativos, las fichas se simplifican a 0. Así que ahora eliminaremos estas 2 fichas positivas para 6 menos 2, y para 6 más negativo 2 simplificaremos los ceros. Observe que en ambos casos nos quedamos 4 fichas positivas, que muestra 6 menos positivo 2 es igual a 4 positivo, y 6 más 2 negativo también es igual a 4 positivo. Entonces restar un entero positivo es equivalente a agregar un número entero negativo. También muestremos esto nuevamente cuando comenzamos con un número entero negativo. Así que ahora consideremos negativo 6 menos 2 y muestremos su equivalente a negativo 6 más negativo 2. Esto será un poco más complicado usando chips enteros. En ambos casos, comenzamos con 6 chips negativos para el negativo 6. Para negativo 6 menos 2 queremos eliminar o quitar 2 chips positivos, pero tenga en cuenta que no tenemos chips positivos para eliminar, lo que significa que tendremos que agregar ceros. Como queremos eliminar 2 chips positivos, ahora agregaremos 2 ceros a nuestro modelo para negativo 6. Aquí están los 2 ceros. Observe que todavía tenemos un modelo para el negativo 6. Estas 6 fichas negativas equivalen a 6 negativas y estas 2 positivas, y 2 chips negativos simplificados a 0. Pero ahora podemos restar 2 positivos o eliminar estos 2 chips positivos. Así que ahora eliminaremos estos 2 chips positivos y para los 6 negativos, más negativo 2 agregará 2 fichas negativas adicionales. Entonces, aquí las 2 fichas negativas representan más negativo 2. Y ahora eliminaremos estas 2 fichas positivas para menos positivo 2. Observe que una vez que hacemos esto, el resultado es el mismo. Nos quedan 8 fichas negativas, lo que significa que 6 negativo menos 2 es igual a 8 negativo, y 6 negativo más 2 negativo también es igual a 8 negativo. Entonces, estos 2 ejemplos muestran que a menos b es equivalente a más negativo b. Espero que esto haya sido útil.